Algunos desaparecieron y la verdad interior se perdió permanentemente durante un periodo de tiempo hasta el fin de los tiempos. Otros supervisan el resto, que contienen libros y registros difíciles y poderosos, porque pocas personas pueden usar estos archivos. El 24 de octubre del año 79 después de Cristo, el monte Vesubio expulsó un manantial de magma en chorro, pulverizando las ciudades de Pompeya y Herculano en un impacto de magma y humo que las dejó sepultadas en unos 25 metros de chatarra ardiente, que acabó convirtiéndose en un sólido temblor. Así permanecieron hasta que fueron redescubiertas en el siglo del XVIII. Incomprensiblemente, la biblioteca de Herculano, conocida como el Dominio Dei Papiri, sobrevivió con más de 1800 pergaminos sobre composición, ciencia o religión, cementados y convertidos en lúgubres conchas. Las palabras que contenían podrían aportar una maravillosa comprensión de la historia de la humanidad, pero estaban básicamente bloqueadas. Los papiros estaban tan dañados y resueltos por la necesidad de humedad que cualquier intento de abrir los pergaminos a mano acababa pulverizándolos. Durante mucho tiempo pareció imposible que la información interna de esas composiciones se mantuvieran hasta la conclusión de los tiempos. En 2009, dos de esos pergaminos carbonizados llamados Fat Mongrel y Banana Boy cayeron a manos de Brent Seals, profesor de informática en el Colegio de Kentucky, y se planteó la posibilidad de redescubrir su sustancia abriéndolos cuidadosamente mediante la comprobación y el programa informático de tomografía computarizada. Sin embargo, Seals necesitaba seguir adelante. Al expandirse a todos los propósitos de la reparación de páginas dañadas, utilizará la misma tecnología innovadora para llegar al interior del pergamino de Herculano, sin tener que romperlo. Como el Instituto de Francia es uno de los titulares de los 4 pergaminos principales, reconoció las ideas de Seals y se le permitió inspeccionar los 2 pergaminos que poseía en 2009, a saber, P-Herc Paris 3 y P-Herc Paris 4. El trabajo realizado con Shore es la confirmación de la importancia de las innovaciones modernas para redescubrir escritos que han permanecido encubiertos durante siglos. Por supuesto, los conservadores suelen ser muy vigilantes a la hora de cuidar unas reliquias tan delicadas. Son ellos quienes introducen y sacan los pergaminos de los escáneres. Pero a Seals le parece que el riesgo es insignificante y merece la pena. A partir de ahora, está en trámites con el Colegio de Oxford y con la Oficina de Papiros de la Biblioteca Nacional de Nápoles, donde se encuentran la mayoría de los pergaminos de Herculano. Pero efectivamente, con las licencias vitales, la victoria de su andadura dependerá finalmente del dinero que se esté dispuesto a aportar. Con el tiempo y con la financiación imprescindible, es muy posible que se descubra la visión privilegiada de las cápsulas del tiempo enterradas por el Vesubio durante siglos. Número 2. Iván III, conocido como Iván el Grande o el primer gobernante increíble de toda Rusia, intentó convertir en una ciudad reconocida y refinada sucesora encomiable de Constantinopla. Acogió a numerosos artesanos y expertos de fuera para que se instalaran a ella a fin de obtener información y reunió una imperiosa colección de composiciones y libros antiguos, entre los que se cuentan algunos chinos de los siglos II al XV. En el 1472, Iván III se casó con Sofía Paleóloga, sobrina del último jefe bizantino Constantino XI, y con esta organización su colección adquirió otra medida. Se unió a la biblioteca de su esposa, que incluía claramente duplicados rentables protegidos de Constantinopla, hace algún tiempo el paso de los turcos y composiciones de Alejandría. Se acepta que para asegurar estos volúmenes de posibles asaltos, tras el encuentro de Constantinopla y Alejandría, Sofía encargó al modelista italiano Aristóteles Fioravanti la construcción de un espacio exhumado bajo el Kremlin, donde estarían sutilmente vigilados. Iván el Terrible, nieto de Iván III, adquirió las inquietudes mentales de su abuelo y se propuso interpretar y catalogar los libros.
Fue en ese momento cuando empezó a correr la voz de una biblioteca que competía con la del Vaticano en número y importancia, de acuerdo con algunas declaraciones encontradas en composiciones de la época. Llegó a ser conocida como la Biblioteca Brillante, ya que los lomos de muchos de esos libros estaban recubiertos de oros y el impacto era un brillo resplandeciente. Los analistas y arqueólogos han seguido cada pista que pudiera llevarles a esta biblioteca durante siglos y nunca han encontrado nada. Número 3. El antiguo claustro de Mont Saint-Odile, en la localidad francesa de Alsacia, está lleno de muchos secretos. Desde madrigueras misteriosas hasta la extraña desaparición de más de 1000 libros antiguos. Tiene numerosas historias que contar a lo largo de sus 1300 años de historia. En 2003, Stanislas Gosset, un profesor del barrio, reconoció el robo de más de 1000 libros antiguos y pocos comunes de la biblioteca privada que está cerrada en la comunidad religiosa de Mont Saint-Odile. Se encontró con un esquema de los caminos del misterio dentro de los archivos de la ciudad y no pudo resistirse al fervor. Para lograr esta hazaña, escaló los separadores exteriores y se paseó por las escaleras cubiertas de una forma medieval con misterio para llegar a los armarios de la biblioteca. En ese momento se coló en la biblioteca, eligió sus bajas y se fue por el mismo camino. No era un hábil tramposo en busca de dinero, no. Todos los libros se encontraban a buen recaudo en su pequeño desván, o sea, en su ático. En agosto del 2000, los libros empezaron a desaparecer de la biblioteca de Mont Saint-Odile. Las dudas proliferaron entre los misterios y las monjas del convento. Muchos sospecharon que se trataba nada más y nada menos que del conservador, el padre Aylan Donius. Se cambiaron las cerraduras, se arreglaron las ventanas, se pusieron hasta guardias y sin embargo, los libros siguieron desapareciendo. Durante 2 largos años no se encontró nada sin usar, pero un día, un gendarme que parecía no dejar de lado este rompecabezas, encontró un componente inquisitivo dentro de la biblioteca que movió una estantería, descubriendo una habitación misteriosa. Ninguno de los frailes ni del personal del edificio sabía de la presencia de las sesiones misteriosas hasta que los libros empezaron a desaparecer. Poco más tarde, la policía instaló una cámara de vigilancia y se mantuvo en el sitio. Hace poco tiempo se descifró el enigma. El profesor dimisionario Stanislas Gosset apareció en la pantalla portando un botín de libros robados sin utilizar. Número 4. Heinrich Himmler fue uno de los mayores consejeros de Adolf Hitler, una figura crucial dentro del ascenso y desarrollo del partido nazi en Alemania, y sobre todo, el mayor guardián de la importancia de las tradiciones gnósticas, la brujería, la observación de cristales y otras informaciones esotéricas dentro de la estructura del nazismo. Por eso no es de extrañar que en su día destruyera cientos de bibliotecas para almacenar la mayor colección especializada en brujería de su época. Más de 13.000 volúmenes de los temas de brujería más cambiados y de origen fueron tapados dentro de la Biblioteca Nacional de Praga, dentro de la República Checa, y no fueron encontrados hasta bien entrando los años 50 del siglo XX. La H venía de Hexe, que significa bruja en alemán. En 1935, Himmler hizo esta unidad para visitar Alemania, después de Europa y el resto del mundo, consiguiendo libros para construir la biblioteca del Instituto Ahnenerbe, dedicado a la apoderación arqueológica y verificable de la raza aria. Allí creó su propia cosmogonía, en la que mezcló las convenciones gnósticas germánicas con otros componentes misteriosos, contando con pensamientos de la lógica oriental. Así, este extraordinario comando visitó todos los lugares donde se guardaban los libros comprometidos con el encantamiento,
saqueando sin piedad y transportando los volúmenes, algunos de ellos incunables, a su estación central. Durante la Segunda Guerra Mundial, destruyeron logias masónicas, colegios y bibliotecas devotas. Últimamente se ha afirmado la importancia de este descubrimiento y han contado con la ayuda de algunos educadores que fueron expoliados en su día para poder catalogar y devolver los libros a sus propietarios orígenes. Del total, se estima que casi la mitad, unos 6.000 volúmenes, fueron robados de la organización francmasónica de Noruega. La energía de Himmler, por lo misterioso, condujo a una fijación que impactó enormemente las opciones militares de las Fuerzas Armadas alemanas y terminó dentro de la creación de una religión a la cual todos los individuos de la SS y otras posiciones imperativas tenían que tener un lugar. Al final de su vida, toda esa información encubierta le fue de poca utilidad, ya que optó por suicidarse con una cápsula de cianuro tras ser capturado por las tropas británicas. Número 5. El principal conservador de la historia. Fue el último gobernante increíble de Asiria. Gobernó entre el 627 al 668 a.C. Fue hijo de Esardoni. Es popular por ser uno de los pocos gobernantes de la reliquia que podía estudiar y componer. Durante su gobierno, la forma asiria llegó a su apogeo, lo que puede verse en las residencias reales de Nínive. El señor Asurbanipal tenía una increíble biblioteca dentro de la ciudad asiria de Nínive, iniciada por el señor Sargón II, que gobernó desde el 705 hasta el 722 a.C. y ampliada por el señor Asurbanipal. Se encontraba dentro de los terrenos de la residencia real. La biblioteca constaba de una colección de tablillas hechas de arcilla, aseguradas con una fina composición y apretadas por ambos lados. Se reunieron hasta 22.000 tablillas, encontradas bajo los escombros de la residencia real de Nínive. Fue popular y profundamente respetado desde su inicio. Se trata que nada más y nada menos de la colección total más importante conocida de composición cuneiforme, un legado social despejado por el señor Asurbanipal, que, de acuerdo con los datos compuestos que se protegen sobre su vida, parecía un impresionante intrigado dentro de la información y la esencia de Mesopotamia, y de organizar para buscar y tomar todas las tabletas concebibles, en particular de Babilonia. En ellas podrás descubrir todos los temas más diversos: estructura del lenguaje, referencias de palabras, registros oficiales de ciudades, tratados de ciencia y de ciencia espacial, libros de encantamiento, religión, ciencia, artesanía, historia y escritura. Una de las obras más célebres de la biblioteca es el Soneto de Gilgamesh, considerado la obra de relato más veterana de la humanidad. El rey Asurbanipal fue criado como un soberano cuyo destino en el gobierno no sería gobernar, ni tampoco ser gobernado, sino ser un clérigo o algún otro cargo crítico dentro de la corte. Fue instruido dentro de las expresiones y ciencias. Fue un guerrero y un gobernante muy refinado. Y esto ha sido el final de Robotop 5 bibliotecas más misteriosas de la historia. Robotop. Signing out.